Muy amable en la presentación, muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara Americana del Comercio por este honroso privilegio de invitarme a hablar ante ustedes. Agradecido también de esta masiva concurrencia. Solo me ha preocupado que veo muchos banqueros a los que yo le debo mucho dinero. Y llamé a mi equipo de finanzas a decirle, ven acá, dime si es que hay problema, que esta gente está tan masiva aquí. Son gente que me han apoyado mucho, yo les agradezco, que parte de nuestro crecimiento es por esa confianza de los bancos. El tema al que me han invitado a hablar, que es más o menos el empresario y el entorno de hoy, y cómo debiera ser en el futuro. Es un tema complicado porque es un tema más bien académico. Las escuelas de negocios y las universidades en el mundo hacen cursos y maestrías enteras, solo hablando de este tema que yo debo de hablar en aproximadamente media hora. Y no hay consenso en las universidades, ni siquiera en definir qué es un empresario. El que crea empleos, el que genera riqueza, el que toma riesgos, el que emprende proyectos. No hay un cajón, un molde en que se pueda definir el empresario. Ni siquiera en la educación, que es cuantificable. O sea, que tú digas, este estudió y va a salir buen empresario. O este no estudió y va a salir malo. Así no es. Hay de todo. Ejemplos. Aquí hay un gran empresario que es amigo de todos nosotros, que se llama Ike Tavares. Ike es un monstruo. Escribió un libro, Bulle, que es un testimonio. Pocos escriben sus memorias. Ike se atrevió. Por supuesto, Ike es hijo del ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillá. Los santiagueros saben bien qué es el apellido Tavares y qué es el apellido Espaillat en Santiago. Es una élite. Por lo tanto, Ike pudo irse a estudiar. Desde los 11 años salió a estudiar. Y vino ya graduado. Y cuando llegó, Ike tenía una empresa donde estudiar, donde trabajar. Se llama Tavares Industrial. Cuando Ike llegó, Tavares Industrial era líder en bloques, en agregados, en mosaicos, en adoquines, era un monstruo. Sin embargo, Ike entendió, me contaba anoche cuando lo llamé a ver si lo podía citar, entendió que ese negocio no iba a tener futuro. Ya se había metido hormigones, bloque Aguayo en la capital. Ochoa aquí. Él negoció con los primos y se salió. Y emprendió 3 negocios en los que sí se destacó. Una compañía telefónica, una zona franca especializada en equipos médicos y un puerto que hoy es líder de contenedores. O sea, Ike es un modelo, y déjeme decirle que Ike tiene un enorme compromiso social, y que nos convocó a 35 empresarios en un gazebo, y de ahí todo lo que ha salido de competitividad ha salido de esa iniciativa de Ike. Entonces Ike es un empresario exitoso que estudió, pero hay empresarios exitosos que no estudiaron o que estudiaron poco. Ese monstruo de hombre se llama Pedro Rivera. Absolutamente, digamos, casi analfabeto. E hizo Indubeca, ese monstruo de empresa, de cero, pasando por 1000 fracasos. Entonces, el molde de que estudie o no aplica para el empresario. Y él no es solo. Le presento 3 más. Huáscar Rodríguez, que yo conocí y traté mucho.
un hombre que todo lo de don Huáscar era grande. Víctor Méndez Capellán, en los años 60, cuando había 3 dominicanos en Nueva York que mandaban 3 cheles, tuvo la visión. Este año esperamos 10.000 millones en remesas. Hay 1 millón de dominicanos mandando dinero, a razón de $1,000 al año, ya son 10.000 millones. Tuvo la visión sin ir a la escuela. Y don Abelino Abreu, que sale de Jarabacoa en cero en la cama de un camión, según él cuenta, se instala en la capital y se vuelve un monstruo. Miren qué interesante. Entonces, no hay moldes, no hay definición para ser empresario. Lo que sí hay son unas características que los iguala a todos. Son inteligentes, dramáticamente inteligentes, ¿eh? Son trabajadores, son persistentes. Ahora eso se llama resiliencia, que quiere decir si te caes, te levantas con el doble de ánimo. Toman riesgos, apuestan al país y quieren ser grandes, no quieren ser uno más en la vida. Eso es un factor común en el empresario exitoso. Porque el empresario tiene que tomar decisiones muy rápidamente y tiene un análisis y una intuición. La mayoría de las veces, dice Keynes más adelante, el empresario se tiene que llevar de la intuición más que del análisis, porque cuando tiene que tomar la decisión, todavía no tiene datos completos ni bien analizados, con saliva por dónde viene la brisa, y toma la decisión. Lo que pasa con el empresario también, esas son individuales. Lo que hemos visto hasta ahora son individualidades del empresario, habilidades que tiene él como persona. Pero un empresario no trabaja solo en el ambiente. El empresario trabaja con un entorno, con un ambiente, con un ecosistema, con un mercado que está ahí afuera. Y si ese mercado no te favorece, pues tú no puedes ser un empresario exitoso. Y ese ambiente está formado por situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones políticas. Ejemplos. ¿Qué se daña ese mercado? No quiero entrar en juicios políticos, lo que estoy evaluando es cuando ese mercado donde trabaja el empresario no favorece el ambiente empresarial, se daña el mercado. Ejemplo, Cuba. Cuando Cuba gana Fidel con la revolución, comienza a nacionalizar empresas y una persona como Alfie Fanjul, que me lo contó a mí, tiene que irse habiéndole quitado todo, habiéndole embargado todo y llega a Miami con $20. Pero Miami es un ambiente que favorece, un ecosistema que favorece el negocio. Y con sus habilidades vuelve a hacerse un monstruo. Y ahí tenemos a Alfie Fanjul y a su hermano Pepe en Casa de Campo y todo lo que es el Central Romana, de $20. Diferencia de un ambiente que se daña en Cuba y de un ambiente que favorece en Miami. Nosotros estamos ahora recibiendo una interesante inmigración de empresarios venezolanos. Se le dañó el entorno allá y vienen con su capital y con su experiencia. Encuentran aquí en Dominicana un buen entorno y están haciendo negocios aquí. El entorno de Perú, por ejemplo, los peruanos se llegaron a creer que estaban blindados ante los problemas. Sí, pero se han metido 5 presidentes en 5 años. Entonces ya la fuga de capitales de Perú es dramática.
En Chile no se dañó la economía, se dañó lo social y se dañó el entorno. Y ahí está Chile con esos problemazos. Y ustedes han visto la cantidad de colombianos que están llegando al país buscando la estabilidad, las reglas claras y el crecimiento que ofrece nuestro país. Entonces, el empresario tiene una individualidad, pero tiene que ir a jugar en un ecosistema que le tiene que favorecer. Por lo tanto, nos sale la primera gran conclusión, que es el compromiso con el ambiente de negocios que está dentro de un entorno que se llama país. Cualquier cosa que el empresario haga en su beneficio, pero que afecte al país, al final está buscando cuchillo contra su propia garganta. Yo tengo muchos amigos venezolanos y tengo muchos ejecutivos venezolanos que cuando se beben un trago de whisky, que es lo que a ellos les gusta beber, y oyen alma llanera, peor si oyen alma llanera, se lamentan profundamente con lágrimas en los ojos y dicen que perdieron su país porque no estuvieron comprometidos, porque estaban gastando mientras el país se estaba deteriorando, porque no se metieron a hacer la labor social que los empresarios estamos obligados a hacer si queremos mantener ese entorno que se llama país. Ahora, ¿cómo es ese entorno, ese ecosistema en la República Dominicana? Yo creo que esto es muy interesante. Primera característica de nuestro entorno en Dominicana, el ambiente empresarial en Dominicana, es amplio. No hay una oligarquía empresarial. Por razones históricas y con la venia de don Frank Moya. Cuando vienen en los segundo, tercer viaje, los españoles traen una corte. Diego Colón, virrey, y Nicolás de Obando hace la ciudad colonial y trae unas damas de la corte. De alguna manera vino una élite. No eran élite nada, eran buscadores, pero eran una élite, era un grupo élite aquí. Pero después, contando la historia por siglos, 100 años después, España había descubierto a México y tierras continentales, tierras más ricas en lo que ellos querían, oro, madera, pieles, todo. Y nos abandonan. Eso se llama la España boba. Y gran parte de esa élite se fue a México. Y se fue a La Habana, por ejemplo, a Cuba. Ahí hubo una emigración de oligarquías, de élites. 200 años después nos invaden los haitianos. Y si quedó algo, se fueron también. Y la borona que quedó, se la llevó Trujillo. Trujillo encarna el empresariado nacional. Por eso Juan Bosch dijo, Trujillo es la burguesía nacional. A la muerte de Trujillo el play queda vacío. Entonces, de la muerte de Trujillo al día de hoy, ha habido un crecimiento enorme del país. Vamos a ver más adelante que el país es 170 veces más grande que cuando mataron a Trujillo a nivel económico, de 650 millones de dólares de PIB a 114.000 millones de dólares de PIB. Ese crecimiento tan grande de un país que no tenía una oligarquía empresarial
como lo tienen la mayoría de los países latinoamericanos, que 10 o 12 familias son dueños de todos los negocios de esos países. Aquí no pasó. Gracias a ese fenómeno histórico, tenemos un sector empresarial amplio que todo el que ha apostado al país, tiene habilidades empresariales, se ha encaramado en una ola de 60 años de crecimiento y se ha desarrollado como empresario. Tal vez por eso yo estoy aquí habiendo salido de las agüitas. O José Clase, ese monstruo de empresario, saliendo de Pueblo Nuevo. O Fernando saliendo de Tamboril. No voy a decir que don Félix salió de Bellavista porque se atreve a ponerse bravo. O el doctor Sánchez Español de Arroyo Seco. O su excelencia, la vice de las lagunas de Villa González. A mucho orgullo, muy bien. Eso se oye sencillo, pero es una ventaja brutal que tú, si tu papá es zapatero, lo más que tú puedes aspirar a ser zapatero. Así son muchos de nuestros países. Aquí no. Aquí el que se ha fajado ha echado para adelante. Bien. Amplitud. Gracias. Lo segundo es que este es un país muy regulado, muy reglamentado, aunque no lo creamos a veces. Ese libro del doctor Moya Pons, que le agradezco mucho, don Frank, que haya venido, es una joya literaria que me imagino que le trajo muchos problemas en la época, doctor, porque ahí habla de cómo, a partir de la muerte de Trujillo, los Aires de Libertad forman asociaciones como todas las de nosotros, la ASI, APEDI, la Cámara, la IREN, el CONEP, que se involucran con los gobiernos a hacer políticas públicas, con gobiernos de facto o no, porque en el gobierno del triunvirato, don Frank, se hizo la ley número 4, que fue una ley de desarrollo industrial. Después vino la ley 299. Hemos hecho ley de zona franca, ley de turismo, leyes financieras, ley de registro mercantil. Aquí hay decenas de reglas que crean un marco regulatorio que es bueno para el ambiente de negocios. Ese libro lo describe excelente, y las guerras que se arman entre los grupos empresariales. Cómo fuimos del comercio a la industria, de la industria protegida a la industria abierta. Es un proceso de 60 años que hemos vivido y tenemos otro activo como sociedad. Y lo otro es que nosotros tenemos un ambiente absolutamente abierto, friendly for business. Aquí viene cualquiera y nosotros le abrimos la puerta, a veces más de la cuenta, porque Guacanagarí lo tenemos detrás de la oreja y aquí puede venir gente de cualquier parte del mundo y encuentra las puertas abiertas para los negocios. Por eso nos hemos convertido en un destino de inversión. Este año la inversión extranjera va a pasar de 4.000 millones. Eso es un buen número. Y tenemos gente de todos los sitios del mundo, como dije ahorita, como están los chinos, que los chinos nada más en Santiago están haciendo 3 ferreterías, más grandes que la suma de todas las demás ferreterías que tenemos en la ciudad. Entonces, esa es una tercera característica del entorno. Es amplio, no oligárquico, es regulado y es abierto. Eso dentro de un entorno muy tecnológico. O sea, con la revolución del conocimiento que vino con el Internet, nos hicimos tecnológicos.
El COVID adelantó 10 años a lo que iba a ser la tecnología sin COVID. Ahora trabajamos desde la casa. En Nueva York se quedaron 2/3 partes de oficinas vacías. Y en Madrid, para que el tránsito sea ligero, ya no hay que ir al trabajo ni los lunes ni los viernes. Trabaja desde la casa. Y dentro de todo ese mundo llegan las redes sociales, que es una realidad del mundo de hoy. ¿Cuál es el arte del empresario? Porque al final del día hay un poco de arte en esto. El arte es coger tus individualidades y coger el entorno que tienes para hacer negocios y ver cómo lo linkeas. Eso es muy interesante. Yo me estaba fijando que esos empresarios como don Huáscar, don Pedro, don Huáscar Rodríguez, don Pedro Rivera, don Víctor Méndez Capellán, eran muy militaristas, eran casi guardias. ¿Cómo era Juanito Portela, don Félix? Ellos se ufanaban por ser guardias. Era la época, tal vez. Ahora, por ejemplo, a nadie se le ocurre, pero son formas de linkear tus individualidades con el entorno que tú tienes. El mensaje sigue siendo que hay que proteger al entorno porque no somos tan fenómenos si no tenemos ese entorno que nos ayude a hacer negocios. Pero evidentemente parece que lo hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque en República Dominicana el 85% del Producto Interno Bruto lo genera el sector privado. Eso no es poca cosa. Eso no pasa en todos los países. En Puerto Rico, por ejemplo, lo que genera el sector privado es un 20% del Producto Interno Bruto. La economía pública es demasiado fuerte en Puerto Rico, aquí no. Por eso, habiendo sido regulados, lo que nos tienen que poner es reglas claras y el país seguirá echando hacia adelante, porque el 85% lo genera el sector privado. Lo que nos queda es ver entonces el futuro. Todo lo que yo he dicho hasta ahora son datos, no hay un solo juicio de valor, son facts. A partir de ahora puedo entrar en especulación, es un forecast, a ver qué es lo que va a pasar. Y en economía, porque al final lo que estamos previendo es la economía futura, en economía se cometen muchos errores. Disquisición económica, con la venia de Jaime Aristi, de Magín, de Raúl, que vi por ahí, sin rigor económico. Pero miren, la economía se hace ciencia con Adam Smith. Publica un libro que se llama La riqueza de las naciones, ese monstruo. Y ahí la economía se vuelve una ciencia con ese estudio. Él analiza la oferta macro, ¿verdad? La oferta y la demanda. Y dice que eso hay que dejarlo libre, que hay una cosa que se llama precio que busca el equilibrio. Bien. Pero con todo, Adam Smith dice, esto es una ciencia, pero son ciencias oscuras, son ciencias lúgubres, la llama él. No se sabe, no es como física o como matemática, que 2 y 2 son 4. Le llamó ciencias lúgubres el creador. En toda la economía ha habido 2 monstruos, Adam Smith y Keynes. Keynes viene después de la Gran Depresión de los años 20, de los años 30, que solo salió ya cuando entró la Segunda Guerra, una depresión que fue un ciclón batatero. ¿Qué dice Keynes? Eso de oferta y demanda libre no funciona. Tiene que haber una intervención del Estado. Si la economía se para, hay que meterle dinero. Se llama método keynesiano. Y si está muy acelerada, hay que sacarle dinero.
con políticas monetarias o fiscales, que fue lo que hizo el país muy exitosamente cuando la pandemia. Papeletazo a todo el mundo a tasa bajita. Cuando el país se recuperó, a recoger. Uno de los grandes activos que tenemos es cómo se maneja la política monetaria en el país. Pero Keynes dijo, hay una frase ahí excelente, que nada más la idea es, miren lo que dice abajo, la clave en entenderlas tal vez tenga su explicación en que el gran economista debe poseer una rara combinación de talentos. Dice Keynes que no se equivoca, los economistas ustedes se equivocan tanto, porque tú no puedes ser economista puro. Dice él, tú tienes que ser matemático, historiador, estadista y en cierto sentido filósofo, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es, para tú ser economista y equivocarte menos, tienes que tener una formación demasiado integral, horizontal. El empresario es más o menos tantamente, como decimos en el Cibao. Yo creo que el empresario tiene que ser así, hacia el futuro. El empresario puro, mercantil, que compra 2 y vende a 4 y se gana un 2%, en el futuro yo creo que se le puede complicar más. Hay que tener una formación más horizontal. Porque hay que tomar decisiones, como dije ahorita, de una manera muy rápida y con intuición. Kissinger, que tiene ese librazo, que habla de liderazgo, no habla de economía, pero el empresario tiene que ser un líder, aunque sea con el equipo, con su equipo humano, ¿verdad? Dice que esa velocidad de tomar decisiones intuitivas y no analíticas es lo que te define un líder. Y que si tú te duermes en eso de estar arriba de todo, pone una frase terrible, Kissinger, dice, entras en la insignificancia progresiva. Oigan, qué sentencia. O te mueves o entras en la insignificancia progresiva. Entonces, ¿cómo debe de ser el futuro del empresario individualmente? Primero va a tener que tener las mismas características que le son factores comunes hoy. La inteligencia, el trabajo, la persistencia, el riesgo, la apuesta al país, el querer ser grande. Eso va a seguir, eso no va a cambiar. El que no tenga eso, que no se meta empresario. En la educación va a tener que llevarse de lo de Keynes. Tiene que ser diverso, hay que saber un poco de todo. Porque tú no sabes de dónde te van a salir los tiros. Demasiado amenazas en el mundo. Hay un libro que se llama The Next 100 Years, los próximos 100 años, que hace unos paralelos preciosos. Dice, en 1900 Europa era la dueña del mundo, 20 años después estaba destruido, después de la Primera Guerra. En los 1960 y 70 Rusia era un poder mundial que competía con Estados Unidos. En los 90 ya estaba dividida en 20 países. Entonces, de hecho, hay el tiempo de las empresas tienen una vida útil muy corta. En el libro de Don Frank, de Empresarios en Conflictos, narra que en los años 30 y 40, las 3 empresas más grandes del país, aparte de los ingenios azucareros, eran la yuquera, que era la almidonera que estaba en Quinigua aquí. Eduardo, usted se recuerda, ¿eh? No por edad, sino que eran de la zona. La yuquera, 400 empleados. La tabacalera,
con 200 empleados y la chocolatera de Puerto Plata con 100 empleados. Ninguna de las tres existe. Hay un libro, cuando yo en los años 90 ya había quebrado 2 veces y yo sabía que a la 3 era la vencida, me metí de ratón de escuelas de negocios. El libro por excelencia era In Search of Excellence, en busca de la excelencia. Ese libro cogió las 100 empresas mejores de los Estados Unidos, las 100 más grandes, las 100 mejor manejadas, y le buscó 8 factores comunes. ¿Qué tienen esas 100 que la tienen las 100? Sacaron 8. Pero a los 10 años, ninguna de las 100 estaba entre las primeras 100 y muchas habían quebrado. Entonces, la empresa y los empresarios tenemos una vida muy dinámica. Tú tienes que estar preparado para que te pase lo peor y echar el pleito. Pero el empresario que se cree que es un fenómeno, que está blindado, la historia no nos enseña eso. Pasan demasiadas cosas que no dependen de ti, que te pueden llevar la empresa. Lo único que nos queda es estar atento. Y el empresario en su individualidad cada vez va a tener que tener más valores. La ética, la palabra empeñada, el valor de lo que haces, el honor. Valores de siempre en el sector. Yo veo un peligro que está saliendo ya en todas las revistas de análisis como The Economist, el Financial Times, etcétera, que son las redes sociales. Son una plataforma, son unos instrumentos, pero lo que pasa es que lo que preocupa es la cantidad de tiempo que gente valiosa se pasa el día viendo esas cosas. Porque son plataformas diseñadas para que cuando tú entres no salgas. Tiene un efecto adictivo, casi narcótico. Y si entra ahí, dura 2 horas viendo disparate. Que son 2 horas menos de pensar. Y el empresario es un creador que tiene que estar innovando. Innovando no es que haga un negocio nuevo, es innovando para solucionar el cúmulo enorme de problemas que te pasa todos los días por las narices y que tú tienes que resolver. Dice don Pepín Corripio de manera muy gráfica que el empresario es el que se para en el home cada día y le hace swing a todo lo que le tiran. No puede quedarse dejándose cantar un strike. Entonces, esa es la amenaza que le veo al futuro de nuestras individualidades como empresarios. Entonces nos queda ver el futuro del entorno. Hay cosas que van a pasar seguro. Tendremos más tecnología, tendremos inteligencia artificial que no nos la despinta nadie, con una reducción enorme de empleo. Ya ni los árbitros de fútbol se van a necesitar. Tendremos que estar protegiendo el medio ambiente porque ya el calentamiento global, verdad, mentira, científico, no, es un dogma. El que no se encarame ahí, it's over. Tendremos que tener más compromiso social, más interrelación con nuestras comunidades, más pleito para que no se nos dañe el país. Y vamos a pagar muchísimo más impuestos de lo que estamos pagando hoy. Ténganlo por seguro. Eso viene y al final nos va a convenir como una forma de estabilidad. Exigiremos a los gobiernos que lo gasten mejor, pero tendremos que saber que vamos a pagar más impuestos en todos los países. Hasta ahí todo, seguro que todo eso va a pasar. Que no se sabe si va a pasar o no va a pasar. Que se mantenga la globalización. ¿Se mantendrá la globalización que tenemos ya 3, 4 décadas? Parece que no. Problemas geopolíticos están cambiando la globalización por el regionalismo. O sea, le voy a comprar al que es amigo mío, no al más barato,
al que es amigo mío, se llama friendshoring. O le voy a comprar al que me queda cerca, haciendo un clúster de mis países alrededor. Se llama nearshoring. Pero no es verdad que vamos a estar comprando tan lejos para cuando se tranque el juego, atento a que sea más barato, me quedo sin material. Hay un cambio, hay un switcheo por ahí. Con lo que vuelve la protección industrial. Lo que era una mala palabra hace 4 años, ahora hay que dar protección industrial. Ah, ¿tú quieres que yo me instale aquí? Pues por supuesto que tú me vas a tener que dar alguna protección para que no me pasen un rolo. ¿Oíste, Hito? Es la tendencia. Y voy a finalizar con el futuro específico de la República Dominicana, pero con un futuro medio cibaeño, primero. El futuro del Cibao. Déjenme explicarle que, para ustedes los capitaleños. Miren, el país produce 100 pesos, pero ¿cómo se distribuyen esos 100 pesos en el país? Dividen en regiones. Entonces hay una región que se llama el Osama, que es la capital, el Distrito Nacional y la provincia. Esa tiene el 40% del PIB y crece a un 12%. Hay otra región que se llama el Cibao, que lo dividen en 3, el este, el oeste, el norte, pero el Cibao entero produce un 33% y crece a un 20%. ¿Comprende? Como decía Juan Bosch. Si tomo la región del Cibao solo, miren, si cojo 114,000 el PIB total y lo multiplico por 0.33, me da 36,000 millones. Eso es un PIB más grande que el del Salvador. Para que no crean que nosotros estamos en un paísito, no. El Cibao tiene una economía más grande que El Salvador. ¿No? Si busco el per cápita, o sea, si cojo esos 36,000 y lo divido entre el número de habitantes, me da $10,500 el per cápita en el Cibao, mayor que Colombia. De inversión extranjera directa, 978, casi 1,000 millones de inversión extranjera recibe el Cibao, mayor que lo que recibe Ecuador, el país entero. 1.5 millones de personas ocupadas, que es 1 de cada 3. El crédito, que lo vamos a ver más adelante, 364,000 millones de pesos, 1 de cada 5. Y las remesas, 3.900, de 10,000 es 40% de la economía de las remesas llegan al Cibao. Por eso, don Félix, el aeropuerto tiene todos esos viajes a Nueva York, porque aquí es que está la gente que manda casi la mitad de las remesas del país. Entonces, miren lo que pasa allá. El Cibao, cogiendo el crecimiento de los últimos 4 años, ha crecido un 7,5% completo. Y el Osama un 4%. Si proyecto eso más adelante, la verde es el Cibao. Y la gris es Osama. Como ustedes ven, ya en el 30 estamos empatados. En el 30 sí se mantiene el 4 y el 3, le sacamos un 3 todos los años. De aquí al 30 estamos empatados. Lo que le quiero decir es, eso me dice don Frank, que 30 años atrás la diferencia era enorme. Ha ido gradualmente. Que es bueno, porque el desarrollo del país no se ha hecho tan macrocefálico en la capital, sino que hay otras muchas regiones que avanzan. Y eso es en la banca. Miren, el gris es nacional.
La cartera de crédito, crecimiento 15, 15 y Santiago un 11. Pero en el 23 se disparó al 28, al 25. La cartera de crédito en Santiago es 25 cuando el nacional es 16.9. Y en la construcción, que con aumento de tasa bajó muchísimo en el 22, miren, con la construcción nacional, los créditos a la construcción, en un 25% de crecimiento, en el Cibao está al 51 y en Santiago al 86. Eso es en números. Ahora, nosotros tenemos en el Cibao, tenemos algunas características interesantes, que es que somos capaces de hacer proyectos en conjunto. Después de la muerte de Trujillo hicimos unos proyectos en conjunto, el Banco Popular, la Asociación Cibao, la Madre Maestra, el ITSA, etc. Posteriormente hemos hecho el aeropuerto en conjunto, invitando a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no quiso entrar por la campaña en contra que teníamos, pero invitamos a todo el mundo. Con todo eso tenemos más de 1,000 socios en el aeropuerto. Igual hicimos el HOMS, invitando a todo el mundo a que participe. Los médicos de Unión Médica, liderado por el doctor, el ministro, escúcheme que le diga doctor, liderado por el ministro, y han hecho un tolete de clínica, que es orgullo de todos, como es la Unión Médica. El grupo UTESA, por ejemplo, con la visión que tuvo don Príamo, le ha dado oportunidades a mucha gente de bajos recursos, y hoy tenemos, gracias a la visión de don Príamo, el centro de convenciones que habíamos estado pidiendo por 30 años. Entonces, tenemos esa capacidad de hacer cosas juntos. Y la otra cosa que hemos hecho es que ya nosotros tenemos relevo, para que se lo sepan. Ya viene una nueva generación mejor formada que nosotros, bilingüe, con mentalidad internacional, que se están haciendo cargo de los negocios, con una visión que viene. Nosotros no vamos a durar los 90 años metidos en la oficina dando asco. Es una aspiración. Nosotros vamos a tratar de tener un relevo. Y si se fijan las empresas, la mayoría ya la están manejando, los relevos. Eso lo hemos logrado a pesar de que nosotros tuvimos una mala suerte, que es que a nosotros se nos fueron en Santiago gente demasiado importante y demasiado instrumentos de desarrollo en muy poco tiempo. Miren, los 3 hermanos León Jiménez se murieron en 2 años. Increíble. Don Fernando, don Eduardo primero, don Fernando después, don Guillermo después. Ni hablar, ya aquí el León Jiménez ni existe, pero después que se murieron esos viejos había que matarlo para sacar el León Jiménez de aquí. Don Huáscar, también se murió ahí mismo, don Huáscar. Miren el muerto que tenemos entrando a la ciudad, un hotel parado 20 años. ¿Ustedes creen que si don Huáscar estuviera vivo, ese hotel estuviera fuera? Hubiera hotel, hubiera campo de gol, hubiera desarrollo inmobiliario. Don Marino Ochoa. Cuando se enterramos a don Marino aquí en esta clínica, yo fui porque yo era un gran protegido de don Marino. Me fiaba, me daba trabajo, me aconsejaba. Yo creía que era yo solo. Se llenó el Politécnico, se llenó la rampa, se llenó la Estrella Sadalá. El mortuorio más grande que se ha hecho en Santiago fue el de don Marino Ochoa. Y era de gente que él había protegido en silencio. La muerte de don Marino afectó mucho a Santiago. Manuel Arsenio Ureña, cuando nadie pensaba en la educación, estaba él alfabetizando gente entre la loma. Una visión social tremenda la de don Arsenio. Popi Bermúdez fue un instrumento de desarrollo que se fue también. Príamo, como le dije ahorita. Don Príamo, que tengo las hijas allá, me contó
que él era profesor de la madre y maestra, rector, nuevo rector, el padre Cecilio, que está aquí. Oiga, historia patria. Príamo, que era profesor de madre y maestra, va y dicen que hay estudiantes, la madre y maestra daba clase hasta las 2 de la tarde. Y Príamo le dice a los jefes, digamos, que hay gente que trabaja en el día y quisiera estudiar en la noche. Y que él entiende que ahí hay un mercado para abrir cursos de noche y no nada más hasta las 2 de la tarde. Le dicen la frase que tengo que decir incompleta, que el que aprende de noche, aprende despacio y con trabajo. Y le niegan los cursos de noche. Lo puso él. Y hoy usted tiene 6 veces más estudiantes que la madre y maestra. ¿Entiende? Entonces son gente de mucho instrumento de desarrollo. Los 3 de Mera, Muñoz y Fonder. Don Chiche, el ingeniero José Rafael Mera y don Aney. Fueron instrumentos de desarrollo, para que se lo sepan. Porque si no hubiera sido esa gente que eran interlocutores con Balaguer, no hubiéramos tenido muchas de las obras de infraestructura que tenemos, como la Avenida del Río, por ponerle una de 1000 ejemplos. Y finalmente la muerte de Monseñor Agripino, que fue un interlocutor, un mediador, un representante de nosotros en la capital. A pesar de toda esa gente valiosa que se nos murió en muy poco tiempo, Santiago pudo renovar su liderazgo y pudo seguir echando hacia adelante, Santiago y el Cibao, y tener esos números que tenemos. Y el futuro de la República Dominicana con una sola gráfica. Nos ven bien, desde fuera nos ven muy bien. Por eso viene todo el mundo a querer invertir aquí. Y ese es, desde el año 60, 672 de PIB, al 2022 con 114. Si nosotros creciéramos un 5%, en el 30 llegamos a 168,000. Pero si crecemos un 7%, en el 2030 podemos llegar a un PIB de 200,000 millones de dólares. Yo creo que ese es un pleito que con unos ajustes nosotros podemos echar. Porque con un país de 200,000 millones es otra dimensión del país. Y creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Lo que tenemos es que aprovecharlo. Si quiero que le quede un mensaje de esto, es que nosotros los empresarios no somos ningunos fenómenos si no tenemos un marco, un mercado, un ambiente donde operar que se llama país, y que nuestro trabajo, más que en la empresa, está en echar hacia adelante el país. Muchas gracias.